Le comentaba desde temprano que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass se refugió en la Embajada de México en Quito para evitar su detención. La administración del presidente Daniel Noboa solicitó a México agilizar la salida del ex vicepresidente de la embajada a fin de que sea detenido. Vamos hasta Ecuador con nuestro amigo el periodista Jean-Paul Bardellini. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Gusto saludarte nuevamente. Hola Pascal, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia en la República Mexicana. ¿Qué cargos le señalan a Jorge Glass? Bueno, entender este caso es bastante complejo, así que voy a intentar hacer didáctico y resumirlo rápido. Jorge Glass, primero, en este momento, por el caso de que se le pide, se le ubique y se le llame a fiscalía, es un nuevo caso, pero él debería volver a la cárcel porque él salió de prisión. Recordemos que él mantiene varios juicios en su contra por actos de corrupción cuando fue vicepresidente de Rafael Correa. Él está sentenciado por 2 casos de corrupción, por el manejo, el caso Odebrecht, que todos sabemos, todos conocemos, todos lo recordamos, y además porque ese esquema de recibir sobornos a cambio de contratos se lo mantuvo para el financiamiento de la organización política del entonces gobierno de Correa. Entonces, ya se volvió en un esquema por el cual cualquier empresa que firmaba un contrato con el Estado les ponía como colaboración cosas para sus reuniones, de música, iluminación, y eso después se cruzaba con facturas. Entonces, además, habría sobreprecios. Entonces, los proveedores del Estado se veían obligados a entregar dádivas al gobierno de turno o dinero. Entonces era un esquema de corrupción que estaba. Él está detenido, preso, 8 años por eso, pero logró hace unos meses que un juez, que desde el día jueves está detenido por implicaciones con una red de narcotráfico, en el caso Metástasis, este juez le dio a él y a 12 delincuentes acusados por, entre ellos, algunos por narcotráfico, un habeas corpus casi general. O sea, todas las personas que tienen un problema de salud deberían recuperar su libertad. E incluyo a estos narcos y al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué ¿Okay? problema de salud tiene? Él que tenía problemas psicológicos, que estaba con mucho estrés, que había tenido problemas de ansiedad crónica y que tiene algunos problemas menores de salud. Uh-huh. Pero que lo mayor era la ansiedad. ¿Ok? Correcto. Entonces él sale por eso y ya la Corte Constitucional del Ecuador revisó esos procesos de habeas corpus y justamente el jueves la Corte falla y dice estos habeas corpus son ilegales, así que los que recibieron la libertad deben regresar a prisión, entre ellos el señor Glass. Okay. Y como te digo, este juez acaba de ser detenido por hacer favores a narcos. Es el mismo juez, Luis Chonillo. ¿Ya? Ahora, este es otro caso. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2016 Ecuador vivió un terremoto que devastó las provincias de Manabí y Esmeralda, sí, creando más de 600 víctimas mortales, pero una devastación que superó varios miles de millones de dólares en daños? Eso fue en el 2016, cuando era el vicepresidente Jorge Glass. El gobierno de aquel entonces, de Rafael Correa, dicta unos impuestos especiales, unas contribuciones, y recaudan más de 3,000 millones de dólares para la reconstrucción de Manabí. Uh-huh. Esa plata también se la feriaron, no construyeron, hasta el día de hoy no están levantados hospitales, arreglados viviendas, edificios, o sea, la zona, hay varias cosas que nunca se pudieron recuperar, pese a que cogieron el dinero. Y revisas las obras y la misma historia, sobreprecios, contratos a dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ese nuevo caso, ese es un nuevo caso, la fiscal se ha pasado los últimos meses intentando que la Corte ponga fecha para hacer el llamamiento a juicio y la acusación formal, la fiscal general, pero no ha podido, porque siempre hay triquiñuelas que evitan que se instale. Cuando la Corte dicta que la orden que la libertad del señor Glass es ilegal, la fiscal de inmediato le dice a la policía, por favor búsquelo, porque este señor se va a fugar,
Y en ese momento nos enteramos que el señor ya está de huésped en la Embajada de México en Quito. Ahora, te voy a hacer una pregunta no sé si logré ser didáctica. Sí, no, completamente, pero aún así quiero preguntarte esto porque va a ser, digamos, el tema más relevante desde el punto de vista de la participación de México. ¿Es Jorge Glass un perseguido político? Con la narración de hechos que te acabo de dar, es imposible que se aplique el refugio por persecución política, porque el señor es un delincuente sentenciado, que está ya en cárcel, que ha recibido de forma ilegal una prelibertad, sí, y que él salió no enfermo, sino salió a hacer campaña en la elección anterior. Él salió a hacer campaña por los candidatos de la Revolución Ciudadana, así que enfermo no estaba. Sí. Y cuando esto se revierte, él corre a la Embajada de México a pedir asilo político. Bueno, Y es que esto es derecho y no es ayudar a los amigos del socialismo del siglo XXI, el Estado mexicano debería investigar todo lo que te acabo de contar. Por eso quería contarte todos los antecedentes, para que la gente que nos escuche entienda que no puede ser un perseguido político una persona que ya estaba sentenciada y que hay otro caso igual en el que se podría encontrar responsabilidades en el mal manejo de dinero que además era para ayudar a gente que vivió una catástrofe natural, pero igual se feriaron ese dinero. Pues esto va a ser un verdadero dilema para el gobierno mexicano si pone enfrente toda la serie de hechos que tú nos has narrado o pone enfrente pues la afinidad ideológica con el señor Glass. Ya lo estaremos viendo. Jean-Paul, estoy seguro que si tú así lo quieres, volveremos a hablar sobre el tema en otras ocasiones en los próximos días. Encantado, siempre a las órdenes. Te lo agradezco mucho. Gracias, Jean-Paul Bardellini. Un abrazo también. Chao, chao. Gracias, periodista ecuatoriano. Vamos a ver qué decide el gobierno mexicano respecto de este caso, porque por lo que nos ha contado Jean-Paul, pues los cargos en su contra son clarísimos, son contundentes, y vamos a ver si desde acá hay una narrativa de que el señor Glass es un perseguido político. Ya veremos, ya se lo estaremos informando, lo estaremos siguiendo.